Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Es momento de ir a nuestra entrevista del día. Estábamos anunciando que íbamos a hablar sobre el sector agrícola, un sector agrícola que arrancó el año con mucha complicación como efecto de la sequía, pero que en los últimos meses hay como cierto aliento de esperanza gracias a las lluvias, a la mayor humedad que bueno, está dando otra vez, oxigenando un poco al sector agrícola. Pero para hablar puntualmente de eso está con nosotros Fabián Pereira, él es director de GPSA, a quien le agradecemos que haya venido a visitarnos aquí en nuestra redacción en el canal 5 Días. ¿Cómo estás, Fabián? Muchas gracias, Samuel. Espectacular, ¿no? Muy agradecido por la presencia, la invitación de estar acá con ustedes y una vez más para estar contribuyendo a todo lo que afecta y atañe al sector que mueve realmente la economía del país, que es el agro. La economía del país, las proyecciones para este año de nuestra economía se vieron muy afectadas por lo que ocurrió en el primer trimestre de este año, con una sequía muy fuerte que generó una caída en la cosecha histórica, casi un 60% en el caso de la soja, ¿verdad? Y bueno, fue un golpe importante para el sector productivo. Sin embargo, hemos observado, Fabián, que a partir de marzo, abril, las condiciones del clima han comenzado a mejorar, se vinieron las ansiadas lluvias y entiendo que en la safriña están teniendo mejores rendimientos y en el caso del maíz también están teniendo resultados un poco más auspiciosos que cambian por lo menos el estado de ánimo de los productores. Realmente a mí siempre me gusta decir que el productor agrícola renueva su fe cada 120 días. Hemos salido de la peor zafra de la historia del país a nivel agrícola, que nunca nos pensamos que íbamos a encontrarnos, ¿verdad? Con rendimiento, inclusive en regiones así por debajo de 200 kilos o 300 kilos por hectárea, donde ni siquiera los costos de alquiler o ni siquiera los costos de las máquinas que iban a entrar a cosechar cubrían. Entonces muchos productores optaban simplemente por dejar las parcelas sin cosecharlas. Y ahora estamos entrando o estamos transitando por la mejor safriña de la historia, que tampoco hemos pensado que íbamos a tener. Entonces, como siempre me gusta decir, el productor tiene una fe constante y está renovando o está apostando a esa fe cada 120 días. Hoy no es ajeno a eso la situación y estamos encontrando rendimientos de la safriña por arriba de 3.300 kilos. Y por sobre todo, otra vez, eso colabora muchísimo cuando miramos lo que pasa en el contexto mundial a nivel commodity, con unos precios excesivamente buenos que lo que le ayudan al productor tener un rinde de indiferencia bastante más bajo de lo que se pensaba. Entonces le da un aliento o le da una fe renovada para lo que se viene en esta nueva zafra. Claro. Acordate que el sector agrícola es muy dependiente de la financiación de muchas empresas, muy dependiente de la financiación a través de los bancos, y un tropiezo genera una pérdida o una dejada, no entran los capitales que deberían de entrar, entonces genera una repercusión importante a nivel tasa o ingreso de divisa que afecta enormemente. Total. También estamos pasando, o de aquí a 25 días, vamos a iniciar las cosechas de maíz con muy buenas expectativas. Eso. Las lluvias están viniendo bien, está colaborando el clima, hay muy buenas parcelas de maíz a lo largo de varias regiones y creemos que vamos a tener muy buen desarrollo y eso va a mover mucha logística, va a mover muchos camiones, va a mover mucha infraestructura y le va a dar otra vez un impacto positivo financieramente hablando al productor. Sí. Y nos va a permitir que entremos con un poco más holgado financieramente a la nueva zafra que se viene, que es realmente la que mueve la estructura económica de toda esta... Que es la de soja. Que es la de soja. La de soja. Ahí te quería hacer una consulta muy puntual. Estuvimos viendo en estos últimos días precios en el caso del maíz cercano a los $300 por tonelada a nivel internacional. Y si tenemos una buena cosecha como ustedes están esperando, eso le puede dar un oxígeno económico-financiero a los productores para una buena preparación para lo que va a ser la próxima siembra de soja, entonces, Fabián. Tal cual. Ahora el productor, imagínate que con estos precios hoy un productor está pagando su costo de producción
con casi 2.800, 3.000 kilos por hectárea. Y si viene bien esta campaña, creemos que el promedio puede subir. Realmente estas lluvias colaboran muchísimo para que podamos tener una producción buena. Y creemos que por ahí, si en el peor de los casos el promedio no sube, porque también el maíz necesita a veces de ciertos climas así, o más presencia de sol, más luminosidad, que con estas lluvias un poco limita eso, pero también necesita la planta buena humedad para producir. Creemos que el productor va a estar teniendo una rentabilidad de casi 2 toneladas por hectárea. Eso hoy a los precios de $300 estaríamos hablando de un ingreso aproximado de entre $500 y $600 por hectárea que le generaría al productor. Si bien el volumen de superficie no es tampoco igual a lo que fue la zafra. Claro. Acordate que tenemos 1 millón de hectáreas más o menos de maíz plantado en esta zafriña. Vamos a tener mucho trigo, que el trigo hoy con el efecto guerra entre Ucrania y Rusia está teniendo un impacto muy fuerte a nivel precio. Entonces hoy Paraguay está viéndose beneficiado con las lluvias y con los precios de los commodities, lo cual impactaría positivamente a que el productor pueda pagar su deuda que le generó una situación tan frustrante como fue la zafra de soja. Y esperemos que entrar un poco más holgado y que podamos tener un impacto positivo con buenas lluvias, buenos precios, y que cuando culminemos la zafra de soja del 2023, el productor esté capitalizado de vuelta y pueda salir a invertir y pueda salir a generar valor de vuelta a través de la agricultura. Como sos, Fabián, una persona que está monitoreando mucho el mercado internacional, antes de entrar al aire te comentaba que nos sorprendía ayer, mirando un poco los indicadores económicos, un bajón importante en los precios de todos los commodities. Pero aparentemente son de estos anuncios que se dan hay veces a nivel internacional, sobre todo de cómo va a ir la economía de Estados Unidos, que ayer se mencionó un poco de que podría entrar en recesión, más por el lado del consumo que por el lado de la producción. Y eso quizás pudo haber sido lo que afectó un poco a los precios, pero no es algo que vaya a perdurar. ¿Hay una tendencia a que se mantengan altos todavía los precios? Bueno, yo creo que el precio de los commodities generalmente siempre están bastante impactados por lo que pueda pasar a nivel mundial a través de estos fondos de inversión que salen a hacer compras importantes. Exacto. De repente cuando los fondos de inversión hacen una compra grande y están comprados, la diferencia de volumen de grano que hay en el mercado por ahí puede caer de cierta manera. Pero eso impacta enormemente cuando de repente un país como Estados Unidos pasa por un leve proceso de sequía. Eso automáticamente repercute inmediatamente en precios altos a nivel mundial. Acordate que solamente Brasil, Argentina y Paraguay están produciendo mucho más, o quizás un volumen más importante de lo que produce todo Estados Unidos. O sea, hoy Paraguay, Argentina y Brasil están produciendo casi 200 millones de toneladas de soja. Entonces eso da un impacto enorme. Cualquier efecto sequía en la región deja un número importante y automáticamente baja la posibilidad de tener oferta y automáticamente la demanda comienza a subir. Totalmente. Eso hace una repercusión muy grande en los precios. Además me llama la atención que también pase por eso, porque ayer estuvimos en un encuentro con una multinacional donde tuvimos una presentación de un informe económico, y me llamó mucho la atención que este año posiblemente Estados Unidos crecería más de lo que normalmente viene creciendo China a nivel mundial. O sea, China podría crecer menos de lo que viene creciendo anualmente, y Estados Unidos podría ser una potencia que crezca más que lo que viene creciendo China. Y ese crecimiento está en torno a un 8 a 10% año. Entonces, cuando el americano tiene plata o hay fondos, va a salir a invertir. Acordate que mucho del maíz que se consume en Estados Unidos es para generar calor. Mucho generar calor, mucho también para generar combustión o movilidad. Entonces el maíz es, y más aún cuando los precios del petróleo están altos, sí, automáticamente sale una opción de generar combustión o un medio para los vehículos a través del maíz
a través del etanol. Los biocombustibles. Los biocombustibles. Entonces, con unos precios de petróleo a más de $150 el barril, automáticamente el maíz vuelve a ser una opción y también comienza a levantar los precios. Totalmente. Un tema también que me gustaría poder tocarlo, Fabián, contigo y consultarle, porque en algunos de los informes, por ejemplo, uno que lo destacaba la Unión de Gremios de la Producción, señalaba que Paraguay, a pesar de todo el efecto de la sequía, estuvo entre los 10 mayores productores de arroz, ¿verdad? Sí. Y bueno, imagínate, arroz que necesita tanta agua en un año con sequía, ubicarse en el top 10 es muy meritorio porque obviamente hay un trabajo técnico que se hizo ahí. Y sobre todo, y esto te quería consultar, ¿cómo están logrando producir arroz en una zona semiárida como el Chaco o soja también en el Chaco, ¿verdad? Me imagino que hay un trabajo tremendo de uso de tecnología, de mucho equipamiento como para lograr justamente que zonas que habitualmente el suelo no da para ese tipo de cultivos lo están logrando, Fabián. Bueno, realmente cuando hablamos del cultivo del arroz, a mí me llena de satisfacción muchas veces cuando veo que los informes Paraguay hoy está creciendo mucho en su área de producción, tiene recursos, pero si bien la zona productiva por excelencia siempre fue la región sur, porque dependió mucho de nutrirse del agua del río Tebicuaré, un río que ya vienen varios años mostrándonos que tiene una fluctuación bastante importante, de repente con mucha agua, de repente con poca, y genera una incertidumbre a la hora de producir. Paraguay hoy está con cerca de 170.000 hectáreas de arroz irrigado 100%, pero generalmente todas esas áreas, dependiendo del río Tebicuaré, están mudando hacia lugares donde pueda tener mayor previsibilidad de los volúmenes de agua. Estos lugares, estos campos que se están mudando o productores que están eligiendo nuevas opciones, se están yendo hacia la zona de Villeta, con muy buen desarrollo, hay una muy buena infraestructura vial, hay ruta, hay el tendido eléctrico, está cerca de la ciudad. Ahora es importante generar el lugar de acopio, que es sumamente importante para el arroz, porque acuérdate que el arroz produce casi 3 veces más volumen que una soja. Entonces vos tenés que tener una capacidad de acopio de dónde almacenar todo ese volumen de arroz. Y la otra región que se está potenciando y va a crecer mucho, pero le falta todavía mucha logística e infraestructura, es la zona del Chaco. El Chaco tiene un potencial enorme, no termina de sorprendernos. Nosotros tenemos una unidad que es la estancia Siete Puntas, en asociación con el ingeniero Héctor Ramírez. Hicimos un proyecto que creímos y le pusimos mucha fe, y hoy el proyecto está en su 4º año, con niveles de productividad de arriba de 8.000 kilos por hectárea, son 6.000 hectáreas. Se está nutriendo del agua del río Paraguay. Y acordate que el arroz es el cultivo que mayor poder de transformación tiene del agua a alimento. Es el cultivo que mejor aprovecha el agua y transforma a alimento. Y es un alimento que es directamente para consumo humano, no así como la soja, que tiene que ir para transformar en proteína y generar carne. El arroz es un producto de consumo directamente humano. Y entonces está generando una cadena de valor importante del arroz. Y una vez que se desarrolle toda esa cuenca del Chaco, Bajo Chaco, con muy buen potencial de irrigar, pero que le falta logística y capacidad de acopio, y toda esa región de Villeta que se empieza a generar otra vez y pueda crecer y potenciarse como un polo, ambos como polos de desarrollo, Paraguay podría convertirse en una potencia de abastecimiento a nivel mundial. Hoy, así como vos decís, Paraguay está en el puesto número 10 de producción. Sí, pasamos por un momento de extrema sequía, lo cual hizo que se produjo menos, pero también de mala calidad, fruto de la falta de agua. Claro. Pero cuando podamos entrar dentro de estos nuevos 2 polos de desarrollo, Paraguay puede convertirse en uno de los principales
3 o 4 exportadores, tercer o cuarto exportador de arroz del mundo. Y cuando nosotros hablamos de arroz, siempre pensamos quién es una de las potencias a nivel Latinoamérica. Brasil absorbe mucho arroz paraguayo. Sí. Brasil produce casi 12 millones de toneladas de arroz, pero consume y exporta 13. O sea, tiene que salir a comprar 1 millón de toneladas de algún país de la región. ¿Quiénes son las opciones? Argentina, con su problema de exportación, le complica bastante. Uruguay, que jamás nos cedería volumen porque tiene un mercado asegurado en el Medio Oriente, un mercado que hace rato ya viene trabajando y es muy difícil que deje un mercado de Medio Oriente para abastecer Brasil, sí, lógicamente porque es una cuestión de precio. Y Paraguay está ahí hoy abasteciendo ese mercado o ese déficit brasilero, pero deberíamos de ir haciendo los deberes para nutrir también un mercado fuera de Brasil. Claro. Tener una experiencia a través del Medio Oriente, tener una experiencia de exportación con mercados que pagan mejor pero también requieren volumen. Sí. Y para que podamos hacer volumen tenemos que juntar varias industrias y que tenga un solo canal de exportación para poder abastecer volumen. Porque esos mercados piden volumen, no pequeñas cantidades, sino que volúmenes grandes. Totalmente. Y lo que yo había escuchado, no sé cómo avanzó eso, Fabián. Bueno, Brasil obviamente es nuestro principal mercado por el lado del arroz, pero había escuchado que había negociación o conversaciones con Colombia que nos iban a comprar, y creo que algunos otros países que no son muy típicos, digamos, compradores de granos de Paraguay estaban también ahí en órbita. ¿Cómo se avanzó en eso? Sí, se está abasteciendo. Se hizo algunos negocios con México, que también tiene volúmenes de compra importantes, pero acordate que México tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Exacto. Entonces Estados Unidos le dice, bueno, yo te doy tal cosa, pero vos me provees tal cosa. Entonces hay una generación de dependencia entre ambos países y es muy difícil entrar a romper esa relación. Pero sí hay mercados dentro de México. Hay arroz que se exportó a Turquía también, que es un mercado importante. Yo creería que tendríamos que hacer un poco más de lobby para mandar, ya que tenemos la relación con Taiwán, generar mayor consumo o mayor exportación hacia Taiwán. También tratar de mandar volúmenes a otros mercados como Irán, pero como te dije, requiere volumen para llegar a Irán. Son mercados que necesitan y ir comenzando a poner nichos, así como hizo el mercado de la carne. La carne de repente no puso grandes volúmenes en un mercado en particular, sino que fue abriendo puertas en diferentes mercados para que el día de mañana también, si hay algún impacto negativo, no nos repercuta enormemente. ¿Qué pasó con el tema Rusia? Bueno, y lo que pasó con la carne ahora de Rusia, nosotros Exacto. es uno de nuestros principales mercados. Acordate, lo de Rusia sí que es importante, porque el mercado de Rusia se nos cierra de cierta manera cuando aparece la guerra con Ucrania, y entonces nos queda como nuestro principal mercado Chile. ¿Qué pasa? Hay una aparición de vaca loca de la carne brasilera que se va a China, automáticamente China comienza a cerrar el mercado hasta que los brasileros arreglen esta situación. Entonces, ¿qué hacen los brasileros? Comienzan a agarrar el mercado chileno por precio. Claro. Entonces, automáticamente nos repercute en la exportación de carne a Rusia y nos repercute también en nuestra exportación de carne a Chile porque tienen una opción diferente y volumen de la carne brasilera. Entonces, hay que ir abriendo nichos constantemente. Y yo creo que el arroz tiene mucho potencial. Paraguay es uno de los países que tiene más superficie que puede ser aprovechada para un cultivo como el arroz. Y creo que es un mercado y un rubro que puede tener y generar un alto impacto a nivel nacional, inclusive llegando a los volúmenes de un maíz safrinha. Totalmente. Ahora, una cuestión que siempre había generado curiosidad de mi parte, ¿verdad? Es, nosotros en algún momento, recuerdo hacia quizás finales de los 90, fuimos muy fuertes en el algodón. Y después fue un cultivo que bueno, como que fue disminuyendo las áreas sembradas y bueno, comenzó a tomar preponderancia la soja. Pero ¿hay alguna iniciativa, alguna idea de poder recuperar un poco todo ese potencial que en algún momento llegamos a tener por el lado del algodón, Fabián? Bueno, realmente el algodón, me encanta que me toque ese tema porque realmente estamos en un proyecto interesantísimo
Porque hay un potencial importante también en Paraguay. En el Chaco hay casi 1 millón de hectáreas de pasturas degradadas que para el ganadero le es oneroso, le es costoso entrar a limpiar por la alta presencia de malezas leñosas, que son muy difíciles de controlar con químicos y que se ensucian constantemente. Ese proceso dura a los 1 año y medio, vos ya tenés las pasturas totalmente degradadas. Entonces tenés que entrar con una mecanización, tener una limpieza más mecánica, con tractor, que tiene que entrar con una pala frontal, porque son malezas leñosas, espinosas, y con rolo cuchilla para ir limpiando, sacando luego por debajo del suelo ese tocón que generan las malezas leñosas. Y hoy con la ganadería es casi inviable y costosa. Entonces, a través del proceso de la agricultura, constantemente vos estás cuidando o rotando el suelo y genera que la presión de las malezas no sea tan fuerte. Hoy el algodón tiene un potencial enorme para posicionarse en el Chaco, porque estamos pasando por los últimos 3 años que tuvimos, el Chaco nuevamente fue afectado por poca lluvia. Y la soja que comenzó a instalarse en muchas regiones para darle un valor agregado a esas tierras ganaderas del Chaco y por ende la limpieza de esas pasturas degradadas, no acompañó bien por la poca lluvia. Cuando analizamos opciones para por ahí rotar o cambiar un poco el programa de inversión que no esté sustentado solamente sobre soja, dijimos qué cultivo podría volver a colaborar y generar un valor importante. Y ahí saltó el algodón como una opción importante. ¿Por qué? Primero, porque tiene una tolerancia sumamente buena a la poca lluvia. Es un cultivo que se desarrolla bien y en forma con poca lluvia, con 200, 300 milímetros bien caídos a lo largo del ciclo, genera un impacto, un desarrollo de la planta importantísimo. 1. 2, y sumamente importante, y fue uno de los motivos principales por lo que perdió el mercado paraguayo o la producción de algodón paraguaya cayó enormemente, porque anteriormente era muy manual, la cosecha era manual. O veía poblaciones enteras o gente que entraba con bolsa y entraba a copiar a mano y metían en la bolsa y tenían que sacar otra vez al costado del camino y llevar otra una desmotadora. Hoy el algodón pasó por un proceso de tecnificación importante, donde hay máquinas que cosechan y generan fardos de 800 kilos, y la máquina va cosechando, como una especie de succión, como una aspiradora, que chupa los capullos de algodón y va copiando a través de la máquina y genera fardos de 800 kilos y le da una película plástica alrededor, lo cual permite que cuando se llena o cuando se enfarda los 800 kilos, la máquina se abre como una enfardadora, deja los fardos en el campo y en la película plástica que está alrededor le protege ante algún efecto de lluvia o humedad que pueda descomponer la fibra. Entonces, ese proceso de tecnificación que pasó el algodón puede darle un aporte importantísimo a toda esa gran región chaqueña que hoy no está teniendo esos niveles de lluvia importantes. Y después vienen los subproductos. La semilla de algodón puede ser transformada a carne, es mucho más barata, que es una fuente de proteína más barata que hoy que la soja o otras alternativas que tenemos. Pero por sobre todo, el algodón puede tener un potencial inmenso en toda esa región chaqueña y puede darle un valor agregado que hasta hoy no teníamos. Totalmente. Qué bueno realmente. Una última consulta, Fabián, porque esta charla la podemos extender porque hay demasiadas cosas para hablar, pero bueno, no quería cerrar sin hablar de proyecciones, ¿verdad? ¿Cuándo comienza la próxima campaña, verdad? Y el área sembrada, en el caso de la soja, nos permite pensar otra vez en aquellos 10 millones de toneladas año que habíamos promediado en los últimos años. ¿Qué es lo que están ustedes proyectando y están observando para esta nueva campaña que se inicia en los próximos meses? Bueno, realmente para esta campaña de vuelta al productor tiene toda su fe y saliendo de esta campaña de soja y maíz safriña realmente está un poquito más motivado, está mejor
Económicamente el productor, si bien hay contratos futuros que se cerraron y que el productor no pudo cumplir, realmente esos contratos, la posibilidad de pagarlas están todas puestas en la siguiente campaña de soja. Pero si tenemos buenas lluvias, los precios acompañan, como te dije, creo que el productor va a salir, va a tener una expectativa diferente de por lo que se pasó en la última campaña de soja. Y creemos que el área va a estar de vuelta rondando las 3,5 millones de hectáreas. Eso va a permitir otra vez el volumen de 10 millones de toneladas. Ojalá que sea más. Ojalá que el precio siga acompañando así como está viniendo. Eso no solamente esas 10 millones de toneladas con los precios actuales va a generar un ingreso de capitales importantísimo que se va a quedar dentro de la región o dentro del país para hacer mayor consumo, mayor inversión dentro del mercado, pero por sobre todo también va a permitir que bajen mucho las tasas, porque va a haber dólar circulante en el mercado. Y eso es muy importante que la gente sepa, porque muchas veces de repente uno dice, no, la soja le afecta solamente al que produce, al productor. A mí como comerciante de la ciudad no me llega. Y realmente sí llega, porque el comerciante es un dependiente siempre del factor crédito a través de los bancos. Y cuando hay dinero o hay circulante, genera que las tasas puedan bajar y que ese comerciante de las ciudades puedan tener una tasa diferenciada, claro, por el gran circulante que hay. Claro. Esperemos que esta campaña nos pueda nutrir de buena producción, buenos precios y que podamos tener un circulante más barato para que toda la economía siga manteniéndose firme. Y por eso que siempre me gusta mencionar en todas las entrevistas o en todos los días de campo que el verdadero pilar fundamental de la economía del país es el agro. Y todo debe estar bastante bien integrado y apoyando, porque realmente es una de las principales fuentes que tenemos de ingreso de divisas. Totalmente. Acuérdate que no tenemos la suficiente cantidad de recursos naturales para poder atraer turistas, no tenemos la suficiente cantidad de industrias que deberíamos de tener, porque no podemos muchas veces aprovechar esa energía que tenemos de Itaipú y deberíamos de buscar la forma de aprovecharla, estirar para poder generar industria. Y bueno, eso es un factor importante. Hoy el agro es el pilar fundamental. Totalmente. Y deberíamos todos estar cuidando que el agro prácticamente ni estornude mal, porque nos afecta enormemente de manera financiera y económica. Y yo diría, Fabián, hay veces por desconocimiento, porque cuando tenemos un buen año de agro, las concesionarias venden bien sus máquinas, se venden bien los automóviles. Al haber mucho ingreso de divisa, el precio del dólar también se mantiene estable, con lo cual el importador que está en las zonas urbanas, digamos, vendiendo sus productos, no tiene ese efecto cambiario que tanto le golpea a la hora de trasladar a precio. O sea, el agro realmente es un factor fundamental en el transporte, en los fletes, en el consumo de combustible. O sea, realmente hay una cadena logística enorme que mueve el sector agrícola, y en un buen año agrícola le va bien al país. Una última consulta, pues me recuerdan, que no quiero cerrar sin preguntarte, esto es el tema fertilizantes y precios internacionales. En esta preparación de suelo y comenzar a pensar en la próxima campaña, ¿les está impactando estos aumentos en los precios de los fertilizantes y también la escasez que hay a nivel global también por una altísima demanda, Fabián? Realmente sí, está afectando. Acordate que uno de los principales países proveedores de fertilizantes o de algunos fertilizantes es Rusia, Ucrania también. Y realmente estas restricciones que ellos tienen para exportar sus productos generan una imposibilidad de poder importar y tener esa fuente. Acordate que Paraguay necesita, o la agricultura necesita estar fertilizada fuertemente para poder transformar a alta producción. Y realmente es algo que impacta bastante. Si bien los precios subieron a nivel commodity, también los costos subieron. Entonces, sería muy crítico, y el productor tiene mucho miedo, y él es más o menos el fantasma que siempre está dando vuelta, que absorber costos altos y que después a la hora de vender se desplome un poco el precio. Y ahí puede generar un déficit importante. Entonces, por eso que siempre estamos tratando el productor está constantemente tratando de cuidar su costo
y esperando tener un muy buen precio que le pueda levantar ese o que le pueda cubrir su margen. Son años muy importantes, de mucho cuidado, estos años por lo que estamos pasando, porque los precios en cualquier momento pueden desplomarse y automáticamente al desplomarse vos ya invertiste en el campo, la plata ya está metida ahí debajo del suelo, y si se desploma en el costo de los insumos, también generalmente viene con un desplome de commodity. Es muy peligroso que se desplome en el momento que la planta se está desarrollando y que uno pueda absorber ese buen precio. Y hay opciones que vos puedas cerrar futuro, pero en la última campaña muchos productores se quemaron de cierta manera tomando opciones futuras, cuando después no vino la producción, no hubo grano por la falta de agua, y tuvieron que salir a comprar soja cara para aplicarle a sus contratos más baratos. Eso genera un impacto negativo a nivel financiero muy fuerte para el productor, porque realmente, si bien las multinacionales le generan una posibilidad de refinanciar, es un impacto negativo que normalmente a simple vista no se ve. Y esperemos entonces que los costos se mantengan, por lo menos que no suban más de lo que ya hemos observado, y que obviamente la condición del clima acompañe y los precios también sigan acompañando estos valores altos que les permita dar un oxígeno a un sector tan potente, un pilar fundamental para nuestra economía. Fabián, un gustazo poder conversar contigo. Realmente hay un montón de temas que seguramente en otra oportunidad podemos seguir hablando, pero bueno, gracias por la visita y por darnos todas estas expectativas de cómo está el sector agrícola en Paraguay. Un gran placer para mí, Samuel, estar acá presente con ustedes. Realmente me gusta cuando los medios están constantemente apoyando a este verdadero pilar que mueve la economía del país. Y realmente, como te dije una vez más, los productores agrícolas, los productores agropecuarios son la fuente principal de generación de estas divisas, y debemos estar siempre cerca de ellos, protegiéndole para que realmente podamos tomar el efecto que genera todo este boom que es la agricultura, y realmente ir siempre apoyando a través de la bandera de la producción y el trabajo, y seguir creciendo como país, un país productivo, un país que genera grano, y por sobre todo un mundo que necesita de ese grano, y que nosotros, gracias al buen clima y al buen suelo que tenemos la posibilidad de poder proveer alimento a un mundo que cada vez necesita más. Totalmente. Fabián Pereira, director de GPSA, visitándonos hoy aquí en Canal 5 Días, hablando sobre cómo está el sector agrícola. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos con más del programa. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. This next part's my favorite part, 'cause it's time to shine. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores.
Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan.